Recordemos, habíamos visto la conjugación de carga, era esta función C, que, por ejemplo, cuando la aplicábamos a una partícula, acá tenemos el estado, la partícula P, nos daba la antipartícula anti-P. Sin embargo, la conjugación de carga iba más allá, porque podíamos aplicarlo a alguna partícula neutra, y además lo que hacía es cambiar el signo de todas las propiedades, todos los números cuánticos internos, por ejemplo, el número bariónico, el número leptónico, la extrañeza, el sharpness, el bottomness, el topness, bueno, y la carga también. Y no lo hacía con la masa, la energía, el momento spin. Todo esto quedaba afuera. Teníamos que los autovalores de C era más y menos 1. Esto significaba que la mayoría de las partículas no iban a ser autoestados de C, ya que, por ejemplo, esto implicaba que, por un lado, al ser autoestado, nos da más menos P, pero por otro lado nos tenía que dar anti-P. Y no son muchas las partículas que tenemos que sean iguales P y anti-P. Así que, en ese sentido, tendríamos para esos casos partículas como el fotón o la partícula pi0 y tantas otras neutras siendo autoestado de C. También vimos que la conjugación de carga es un número cuántico multiplicativo en el siguiente sentido. En el caso particular del fotón, el autovalor iba a ser menos 1 y eso es lo que tomamos como número cuántico. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos un decaimiento de pi0 a 2 fotones, tenemos una conservación del C. Para el pi0 el C va a ser igual a 1 y para cada fotón da menos 1 y como es multiplicativo, el C total es 1 y tenemos la conservación. Esto era lo que impedía que tengamos un decaimiento que vaya a 3 fotones. Ahí no tendríamos la conservación. Ahora, como hemos visto, si queremos aplicar lo que hemos hecho para fotones y otras partículas, tienen que ser autoestados de C para poder tener el número cuántico. Por lo tanto, de alguna forma esto quedaría bastante limitado sacando todas las otras partículas. Sin embargo, podemos extender todo esto si tomamos en cuenta algo que ya hemos visto, que es el isospin, que está relacionado con las interacciones fuertes. Recordemos que nosotros teníamos por un lado el isospin y por otro lado el I3. Este I3 representaba como si tuviéramos tres ejes donde este sería el I3, este sería el I2 y este sería el I1 en representación de lo que tuviéramos euclidiano X y Z, porque justamente el isospin copiaba de muchas formas la teoría del spin y el número cuántico que teníamos acá era el ms, que de alguna forma representaba el eje Z y este número era el S del spin. Lo que vamos a juntar ahora es, por un lado, la conjugación de carga y por otro lado, considerar una rotación de 180 grados alrededor del eje I2. Rotar 180 grados alrededor del eje I2 nos permite llevar hacia un número que esté en los negativos de I3. I3 lo llevaría a menos I3 y eso, por ejemplo, implicaba pasar de tener pi más a pi menos. Por supuesto que I2 no tiene nada de especial, podríamos haber usado I1 y hubiera sido lo mismo. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? La cuestión es que si nosotros hacemos esta rotación, convierte pi más en pi menos. Pero si después aplicamos C, nos volvería a dar pi más. Y eso significa que si aplicamos las dos cosas, obtendríamos un autoestado. Porque justamente esto lo hace una función asociada a esto que vimos, de rotar 180 grados y después aplicamos C para que vuelva a dar pi más. Es una composición de funciones que se llama la paridad G o G paridad, que va a ser C, y esta función tiene nombre, es R2, el 2 que viene del I2, C y R2. Específicamente R2 va a ser E a la I pi por I2,
Que eso por supuesto va a estar asociado a una rotación. Acá tenemos la fórmula de Euler, pero esto en realidad representaba una función, o sea que tendríamos que aplicárselo a alguien. Vamos a aplicarlo. Pongamos θ para que tomemos un ángulo a z. Esto sería coseno de θ más i seno de θ. Y z es un número complejo, así que pongamos x más i. Entonces simplemente vamos a asociar por un lado x coseno de θ, por otro lado tenemos más i coseno de θ, más ix seno de θ, y falta menos i seno de θ, que es este por este. Entonces, vamos a asociar por un lado lo que sería la parte real, x coseno de θ menos i seno de θ, y por otro lado la parte imaginaria, que es más i x seno de θ más i coseno de θ, y todo esto lo igualamos a x' más i', ya que hemos formado un nuevo número complejo. Esto es x', y esto es la parte imaginaria de el nuevo z'. Esto sería un z'. Tendríamos que x' es igual a x coseno de θ menos i seno de θ, por esto. Y luego lo mismo para i', que sería esto que tenemos acá, x seno de θ más i coseno de θ. Esto que está acá representa una matriz de rotación. En nuestro caso igual sabemos que esto va a estar rotando 180 grados y que va a estar cambiando en una partícula. Para el caso, por ejemplo, que tengamos un multiplete para un isospin I, tendríamos que el número G va a ser igual a menos 1 a la I por C. Pero tenemos que aclarar qué es cada cosa, o sea, acá estamos hablando de los autovalores para G y para C. En el caso de C, estamos hablando de la componente neutra del multiplete y el I es el isospin asociado. Por ejemplo, si nosotros teníamos acá pi más pi menos y también tendríamos el pi 0, la componente neutra sería el pi 0, como dijimos antes, era un autoestado de C. De hecho, pi 0 tenía C igual a 1, eso es lo que vendría acá. Luego tendríamos que asociar el isospin. Para los pi, el isospin era 1, ya que teníamos estado 1, 1 para pi más, estado 1, 0 para pi 0 y estado 1 menos 1 para pi menos. Así que si tenemos un pión, G tiene que ser menos 1 a la 1 por, dijimos, 1, que es el C asociado que dijimos acá que había. Es decir, esto da menos 1. El G que tenemos es menos 1. Pero inclusive si tuviéramos más piones, entonces ahí directamente sería menos 1 a la n. Es decir, si tenemos n piones. Tomemos un ejemplo. El mesón Rho tiene isospin igual a 1 y por otro lado el C igual a menos 1. Esto automáticamente hace que tengamos un G igual a 1 más 1, porque nos quedaría menos 1 acá y menos 1 a la 1, haciendo que nos quede menos 1 por menos 1, G es más 1. Y lo que podemos extraer de acá es que si nosotros tenemos un decaimiento del Rho, podría ir a 2 piones, pero no podría ir a 3 piones. ¿Y esto por qué? Por un lado, tendríamos un G de más 1. Ahora, para 2 pies, lo dijimos acá, sería también más 1, así que hay conservación de G. Pero acá ya no lo habría porque tendríamos un G igual a menos 1, así que prohíbe
este decaimiento. Sin embargo, si tomamos la partícula phi, omega o psi, que tienen todas isospin igual a 0, entonces ahora automáticamente esto que está acá da 1, el C es menos 1 y por lo tanto este decaimiento sí está permitido para estos hacia 3 pies. Entonces acá vemos cómo la conservación del G puede distinguir entre qué posibilidades tenemos para ciertos decaimientos.